Lección 39, valores mínimos y algo más. Páginas 88 y 89, secuencia 11, conecta más, secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Antes de dar inicio con la lección 39, valores mínimos y algo más, es importante conocer o retomar la siguiente definición, la cual se va a utilizar a lo largo de la lección. Hipotermia, disminución de la temperatura corporal por debajo de lo normal. La temperatura normal del cuerpo humano ronda los 37 grados Celsius y la hipotermia se alcanza cuando la temperatura se acerca a los 35 grados. Saúl entrena para nadar a temperaturas muy bajas. Para evitar una hipotermia, un equipo profesional mide sus temperaturas corporal. La gráfica muestra su temperatura en distintos momentos del entrenamiento. Contesta las preguntas. ¿Cuál fue la temperatura corporal mínima de Saúl durante el entrenamiento? Buscamos aquí. Si se fijan, va de punto 2, punto 2, punto 2 en punto 2. Entonces tenemos que la más baja es esta de aquí. Y está en medio del punto 6 y del punto 4. Entonces mi respuesta aquí sería 35.5. O sea, no 4, no 6, sino el que está en medio, que sería 35.5. Y serían grados Celsius. Y la temperatura mínima en los primeros 40 minutos de entrenamiento. Si me voy aquí, estos son los primeros 40 minutos. Tengo que buscar en este cuadro de aquí cuál es la temperatura mínima. Y aquí me la está marcando, que es esta de aquí. Le doy hacia la izquierda y es 35.8. Ahora dice, ¿cuál fue la temperatura máxima durante el entrenamiento? Buscamos la temperatura máxima y es esta que tenemos aquí. Si se fijan, punto 2, punto 4, en medio tenemos el punto 3, entonces mi respuesta sería 37.3 grados Celsius. Y la temperatura máxima del minuto 20 al minuto 70, para este caso voy a cambiar de color. Dice minuto 20 de aquí al minuto 70, que sería de aquí. En este cuadro azul dice cuál es la temperatura máxima. Si nos ubicamos sería este punto de aquí. Le doy hacia la izquierda y determino que es exactamente 37 grados. Rosa también entrena. Sus médicos registraron las temperaturas en una tabla como la que se muestra. Responde las preguntas. Y tenemos aquí el registro de Rosa. Del minuto 21 al 40, ¿cuál es la temperatura corporal mínima de Rosa? Del 21 al 40, es decir, de aquí para abajo, ¿cuál es la temperatura mínima? En este caso, la temperatura mínima nos da que es 36, que sería esta de aquí. 36 grados. Ahora dice, y del minuto 0 al 20, es decir, en este cuadrito azul que me queda del 0 al 20, ¿cuál es la temperatura mínima? Buscamos y sería 35.5. Ahora dice, ¿cuál fue la temperatura máxima? Como en este caso no nos especifica de qué rango, entonces vamos a utilizar toda. Buscamos cuál es la temperatura máxima. Tenemos 37. Es la única que aparece con 37 punto y algo. Entonces mi respuesta sería 37.1 grados. Dice, ¿en qué minuto? En el minuto 0. Y viene una pregunta más. Dice, ¿en qué minuto se registró la temperatura mínima de todo su entrenamiento? Buscamos en qué minuto se registró la temperatura mínima de todo su entrenamiento. Tenemos que la temperatura mínima es esta, 35.5. Entonces corresponde al minuto 15. En el minuto 15 se registró su temperatura mínima. Usa los datos de la tabla anterior para bosquejar en el plano cartesiano la gráfica de las temperaturas corporales de Rosa durante su entrenamiento. Una vez que los bosquejen, les va a quedar algo como lo siguiente. Hay que plasmar el tiempo, por ejemplo, en el minuto 0, su temperatura, en el minuto 5, su temperatura,
En el minuto 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, buscan los puntos, los unen y les va a quedar una gráfica como esta de color rosa que les acabo de mostrar. Después de bosquejarla, es necesario leer la información importante. Cuando un punto, ya sea XY, en una gráfica cumple que al trazar la recta paralela al eje X, que además contenga los puntos X y Y la gráfica está por encima de la recta paralela, entonces el valor numérico de Y es el valor mínimo. Por ejemplo, el mínimo de esta gráfica es el número 2. Ahora dice, anota los valores mínimo, máximo y mínimo que correspondan a la gráfica. Con base a esta información de aquí y como retroalimentación de toda la lección número 39, valores mínimos y algo más, determina el valor mínimo y máximo de estas dos gráficas. Y recordarles que esto depende de cada profesor, si deja que lo realicen o no, si se los asigna o no se los asigna, pero los talleres de matemáticas sirven para retroalimentar la lección. Ahora dice, mi valor mínimo y máximo. Buscamos que mi valor mínimo en esta parte de aquí, si lo ubicamos con una línea, sería el número menos 2 que tenemos aquí. Y mi valor máximo, que sería así. Si se fijan, va de 1 en 1, entonces 1, 2, 3. Ahora, mi valor mínimo de esta de aquí, sabemos que va también de 1 en 1 hacia abajo, entonces menos 1, que sería aquí. Y mi máximo lo tenemos aquí, que es 4. Esta parte de reconocer el valor mínimo y del valor máximo es una parte sencilla. Algunos se pueden confundir, pero es una de las más sencillas que pueda haber. Si por algo tuvieran duda, hay que recurrir al cuadrito de color moradito o rosita para confirmar y que no exista ninguna duda. Con esto damos por concluida la lección número 39, valores mínimos y algo más de la secuencia 11, páginas 88 y 89 del libro de texto.